gustazo formar parte de la moderación de esta mesa, así que un gusto, gracias a Siembra, bueno, y gracias a este proyecto Faro, que me encantó el nombre de este encuentro, Juventudes, Participación y Conspiración Creativa. La verdad que si hay algo que por lo que está bueno conspirar es para poner en juego la creatividad y en clave de pensar la participación y la agenda de transformación. Bienvenida a esa conspiración, así que enhorabuena por eso, un gustazo. Entonces, vamos a presentar a las compañeras que van a hacer uso de la palabra en esta mesa que se llama Experiencias de Participación desde los Territorios. Y nos acompaña Serrana, Serrana Lamas Silva, integra el enlace nacional en Uruguay de la Red de Mujeres Afro-Latinoamericanas, Afrocaribeñas y de la diáspora. Serrana, capaz que vos profundizás luego en la presentación, en tu presentación. Luego nos acompaña Julieta Guevara. Julieta es representante de la Red de Jóvenes para la Justicia Climática y coordinación de la Conferencia Local de Juventudes 2026 en Uruguay. ¿Es así? Buenísimo. Luego nos acompaña María Márquez. María, un gusto. María es militante feminista, cristiana y forma parte del proyecto Fe en la Resistencia de OBSUR. Buenísimo. Y nos acompaña Analía Escapino, por allá. Analía es ex participante del proyecto de clases de apoyo y formando parte de la coordinación y organización de este proyecto por la MPP, por los gurises de la MPP, ¿no? Bueno, y luego nos acompaña Lara Blanco. Lara es estudiante de trabajo social y es activista y forma parte del proyecto Menstruar en la Calle. Así que hechas las presentaciones, y en todo caso ustedes pueden profundizar un poquito más si quieren complementar algo de lo que acabo de mencionar. Vamos a darle paso a Serrana, que ya está tu presentación. La idea es que vamos a repasar las preguntas. Que te pongas de este lado por la grabación. Dale, perfecto. Agarro nomás esto. Perfecto. Buenísimo. Perdón. No. Fantástico, gracias. Disculpa. Por favor. Un poco la dinámica que tenemos es, la idea es que tengan 10 minutos para hacer una presentación y voy a compartir con ustedes algunas preguntas disparadoras que ayudan a comenzar la discusión y ustedes después verán por dónde irán, cuánto se ajustan a estas preguntas que ayudan a comenzar. La primera pregunta plantea, bueno, ¿cómo ha sido la experiencia y los proyectos del colectivo? Una pregunta más descriptiva a propósito de lo que hacen. Una segunda pregunta que plantea, ¿cuáles han sido los aprendizajes y los logros en estos procesos de participación? Y una tercera pregunta que tiene que ver con, bueno, ¿qué visualizan como los desafíos para el futuro de cada uno de los colectivos? Así que, Serrana, toda tuya la palabra. Buenas tardes. ¿Me escuchan, no? No sé si tengo que prenderlo por las dudas, pero sí, ahí. Ahí. Probé, pero... Hay luces. ¿Ahora sí? Buenazo. Bueno, buenas tardes nuevamente. Bueno, para mí es un placer estar acá. Siempre que se me invita a poder dar mi voz como mujer afro-uruguaya, me parece muy importante porque siento que no estoy hablando por mí sola, sino por todas las juventudes afro de este país y del territorio. Y bueno, y en eso puse esta primera frase que dice: mi participación comenzó mucho antes de ocupar espacios de representación. Comenzó cuando entendí que los problemas que vivíamos en nuestras comunidades no eran individuales, sino colectivos. Y ahí les quiero mostrar dónde empezó, que empieza en mi barrio sur. Cuando pienso en barrio sur, pienso en la cultura, en el candombe y en entender cómo desde muy chica nadie se construye sola. Y creo que empezó mucho antes de que yo supiera que estaba haciendo incidencia política. Crecí en Barrio Sur, vinculada a la cultura, al candombe y a la vida comunitaria. Mis primeras experiencias de organización y participación fueron en el territorio, especialmente a través de Movida Joven. La movida con la que empecé se llamaba La del Sur. Y fue donde descubrí que las juventudes teníamos cosas para decir,
propuestas para hacer y capacidad para transformar nuestro entorno. En 2019 y 2020 fue cuando empecé a liderar el grupo de Movida Joven junto con mi hermana y mi primo. Nos hicimos, tomamos la posta para que todas las juventudes del barrio de la cuadra representaran al barrio sur y esa movida dejara un mensaje de lo que era el candombe y la cultura y cómo se vivía. Hay una foto más sobre eso, que fue el cuerpo de baile de la Movida Joven. Y bueno, y ahí entendí que podíamos crear proyectos, organizarnos y transformar nuestras realidades. Pero fue mismo, así como ven los tapabocas, en 2020, en plena pandemia, cuando me encontré con un espacio que marcó profundamente mi camino, que se llamó Suma tu Voz. Un proyecto para juventudes afrodescendientes donde el aislamiento parecía imponerse, pero comenzamos a encontrarnos, a conversar y a compartir experiencias sobre lo que significaba ser jóvenes afrodescendientes en Uruguay. Después de ese proyecto, en 2021, formamos una asociación juvenil llamada Afroredes y comenzamos a impulsar proyectos construidos desde nuestras propias experiencias, necesidades y hablamos de educación, empleo, participación, racismo, cultura, representación y derechos. Temas que para muchas personas podrían parecer nuevos, pero que para nuestras comunidades eran desigualdades históricas que seguían presentes. Ahí un poco de nuestro grupo y de algunos trabajos que hemos hecho. Este proceso también me permitió comprender algo muy importante, que muchas veces los problemas que vivimos de manera individual tienen causas colectivas y que cuando nos organizamos podemos transformarlos colectivamente. Ahí les mostramos, en esas imágenes hay una llegada al departamento de Salto, talleres a grupos de candombe, tuvimos talleres con docentes en escuelas y con adolescentes. Esta participación en Afroredes y mi incidencia juvenil me permitió encontrarme regionalmente con juventudes de otros países y cuando me encontré allí con distintos territorios y distintas realidades, me di cuenta obviamente que nuestros desafíos eran muy parecidos. Desde ahí empezamos a trabajar más fuerte con Afroredes y llegamos a lo que les hablaba en un principio, que era educar docentes, ser educadoras de docentes sobre racismo. Y empezamos a hablar de racismo en la educación, de representación y derechos, y comprendimos que muchas cosas que creíamos problemas individuales eran en realidad desigualdades estructurales. ¿A qué voy con esto? Porque no nos organizamos porque sí. Nos organizamos porque estos datos tienen consecuencias concretas sobre nuestras vidas. Ahí podrán ver que el último censo dice que la población afrodescendiente de Uruguay es un 10.4%, que el 28,7% de esas personas afrodescendientes están bajo de la línea de pobreza y que la ley 19.122, que habla sobre el acceso a la educación y al trabajo, en uno de sus artículos tiene la acción de cuota afirmativa para el acceso a los empleos y a las becas educativas. En el último registro dice que al Estado debería haber entrado un 8%, pero entró en 1,72% en el año 2024. Y bueno, eso también habla de las brechas de desigualdad, que si bien la primera es una que hizo el BID, sobre discriminación en los centros educativos, y las primeras cifras que se nombran, que se ven ahí, no sé si lo pueden leer, pero las dos primeras hablan de que los jóvenes en los centros educativos al año 2019 se sentían discriminados por ascendencia o por color de piel. Son las del porcentaje más alto, y después la última es al menos por una de todas las demás, ¿no? Estamos hablando de muchas más. Ahora no las leo, pero es identidad de género, si no quiero no leerlas, por eso no las tengo ahí, pero después si quieren se las paso. En la pobreza infantil también vemos en el color
rojo a los niños, niñas afro, y en el color celeste a los niños no afro. Entonces vemos una brecha que persiste en el tiempo y que siempre es alta. Y en la incidencia de la pobreza según ascendencia, lo mismo. En el color rojo vemos a las personas no afro y a las personas afro en el color a las personas no afro en el color rojo y a las personas no afro en el color celeste. También la brecha continúa y persiste en el tiempo, nunca llegamos a igualarla. Entonces, en esto creo que cuando hablamos de las brechas de desigualdad y cómo se trabajan en el país al día de hoy y el cambio sustancial que debemos de hacer como colectivo, y siendo hoy jóvenes todos acá reunidos, siento que un desafío es no trabajar solos, sino trabajar en colectivo. Que nos podamos unir a poder pensar en todo esto. ¿Por qué? Porque yo hoy formo parte de lo que es la red de mujeres afro-latinoamericanas, afrocaribeñas y de la diáspora, que es una red de mujeres afrodescendientes. Y articulo con mujeres afrodescendientes. Pero hoy cuando llegué acá me encontré con el desafío de entender que solo conocía quizás a 2 o 3 personas y quizás todos estamos trabajando y activando muchas cosas para acelerar el acceso a derechos de muchas personas y quizás no estamos trabajando en conjunto. Entonces ese es un gran desafío para nosotros hoy. Poder conectarnos y poder trabajar en conjunto para poder seguir avanzando. Creo que cuando hablamos de eso, del colectivo, tenemos que por lo menos llegar a incidir desde ese lado. Obviamente, nunca dejé de volver a donde todo empezó, porque la participación tiene sentido cuando vuelve al territorio y todo lo que trato o las herramientas que adquiero siempre las aplico en mi barrio, en mi gente, en mi comparsa. Y bueno, y este camino es lo que me llevó hoy a el año pasado haber sido elegida como enlace nacional de la red. En este sentido, decirles que en la red lo que encontré fue el valor de la construcción intergeneracional. Es una red que está constituida desde el año 1992 y es las mujeres que están en esa red en ese año impulsaron el Día de la Mujer Afro, que es el 25 de julio. Aquí en Uruguay desde el 2016 se declaró julio como el mes de la afrodescendencia. Hace 34 años las mujeres afro tenemos el 25 de julio como nuestro día. Me encontré con mujeres negras que llevan décadas sosteniendo luchas por nuestros derechos, abriendo puertas, construyendo caminos. Mujeres que hoy nos pasan la posta a las más jóvenes para que continuemos ese trabajo, aportando nuevas miradas, nuevas herramientas y nuevas formas de participación. Asumir hoy la responsabilidad de ser enlace nacional de la REMAD en Uruguay significa justamente eso. Entender que nunca llegué sola, que cada espacio que ocupamos es resultado del trabajo colectivo, de quienes estuvieron antes y de quienes caminan hoy a nuestro lado. Voy con la última, por las dudas de que se me vaya el tiempo. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Bien. Y al hablar del hoy, el ser enlace nacional de la REMAD, para mí significa pensar más allá de lo individual, pensar cómo articulamos entre organizaciones, cómo dialogamos con las instituciones públicas, cómo construimos propuestas a nivel nacional y regional y cómo generamos oportunidades para que otras jóvenes puedan participar y ejercer liderazgo. Porque si algo aprendí en estos años es que la participación no es solamente ocupar un lugar, la participación es construir comunidad. Allí nos ven participando de la construcción para el Plan Nacional de Género que está haciendo el INMujeres. Bien, esto fue hace la semana pasada en realidad, y ven un folleto que es el próximo diálogo de juventudes que tenemos ahora en julio,
En esto de decir que tenemos que construir comunidad, parte de nuestro objetivo como red este año es que más mujeres jóvenes afrodescendientes empiecen a incidir políticamente y empiecen a trabajar y autoidentificarse para poder seguir incidiendo. Por eso sigo creyendo en el trabajo colectivo, en que la unión hace la fuerza, en que cuando diferentes experiencias, saberes y miradas se encuentran, los proyectos se vuelven más fuertes, más creativos y más transformadores. Las luchas son difíciles, pero se vuelven más sostenibles cuando sabemos que hay otras personas caminando a nuestro lado, compartiendo objetivos, sosteniendo procesos y construyendo futuro. Y quizás ese sea el principal aprendizaje que me dejó este recorrido, que nadie transforma la realidad en soledad. Los cambios importantes siempre nacen cuando decidimos organizarnos, encontrarnos y caminar juntos y juntas. Así que es un placer estar acá y les invito a conocernos y a poder seguir incidiendo juntos. Gracias. Serrana, bueno, muchas gracias y felicitaciones por ese camino recorrido. Ahí me quedo con varias cosas que planteás, pero me parece que esto último que decías del valor de lo colectivo, ¿no? De pensar más allá de lo individual, ¿no? De que no llegaste sola hasta al lugar donde estás, ¿no? Del desafío de no trabajar solos, ¿no? También rescataste la dimensión del trabajo intergeneracional, ¿no? Como algo que está bueno resaltar. Así que felicitaciones, muchas gracias. Los y las invito a que vayan pensando preguntas, comentarios, que al final vamos a tener un espacio para el intercambio. Si estás de acuerdo, Julieta, capaz que te damos paso a que puedas hacer uso de la palabra desde la Red de Jóvenes para la Justicia Climática. Adelante. Bueno, gracias por la invitación. No tengo presentación por las dudas. Bueno, quiero primero que nada comentar un poco cómo surge la Red de Jóvenes para la Justicia Climática. De ahora en más me voy a referir a ella como red para hacerlo más fácil. Bueno, soy muy mala con las fechas, discúlpenme si me equivoco en algún momento. Si no me equivoco, en el 2023, Fridays for Future, una organización que tiene una sede en Uruguay, bueno, no importa, organiza unos talleres nacionales sobre juventudes y políticas internacionales climáticas, donde comienzan a... No sé si comienzan porque obviamente que el tema climático y juventudes no es que lo comenzamos nosotros, es algo que se lleva trabajando muchísimos años. Pero en ese taller, juventudes de todo el país, nos reunimos en Montevideo y de a poco fuimos conformando lo que hoy es la Red, una organización independiente que trabaja día a día para poder mejorar y ampliar las políticas públicas climáticas con un enfoque en juventudes. Pasó por todo un largo proceso de conformación de sus bases, con encuentros nacionales. Para nosotros es muy importante, y eso lo quiero destacar, el hecho de que es nacional, porque siento que todo se centra a veces bastante en la zona metropolitana, y la realidad es que si no sos parte de la zona metropolitana, a veces es muy difícil acceder a ciertas cosas, y nosotros creemos que es muy importante empezar a tocar el tema climático también en todo el territorio y no solamente en zona metropolitana, y que todos tengamos acceso a eso. Bueno, 2024 se funda oficialmente la red y integramos en ese mismo año el Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático, que lo preside el Ministerio de Ambiente. Específicamente integramos la Comisión de Educación, Comunicación y Sensibilización, lo cual fue bastante importante para nosotros porque fue un contacto directo dentro del Ministerio de Ambiente para poder traer nuestros planteos y trabajar en conjunto con bueno, las políticas de ese momento, y poder también así aprender un poco más sobre cómo presentar
nuestras propias iniciativas para que puedan convertirse en políticas públicas. Con el tiempo fuimos trabajando ese nexo. Tuve la oportunidad el año pasado ser la primer representante oficial de la organización y integrar, ser el nexo entre el sistema y la red. Y con el tiempo pudimos presentar, Uruguay tiene, para los que no saben, integra la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, hace muchas décadas, bastante tiempo en realidad, varios años, y hay unos compromisos que tienen todos los países que integran esa parte de Naciones Unidas, donde se comprometen a X tiempo, en este caso 30-35, a cumplir ciertas metas en torno a cambio climático y respuestas al mismo y adaptación, varios aspectos. En la CDN3, contribución determinada a nivel nacional, así es como se llaman esos compromisos, la tercera por Uruguay, que va desde el 2030 al 2035, nosotros, desde la Red de Jóvenes para la Justicia Climática, creíamos muy importante que se tocara el tema de juventudes. ¿Cuál es el impacto que tiene el cambio climático en las juventudes y cómo Uruguay se va a preparar para mitigar y adaptar en realidad los daños que va a tener el cambio climático en nosotros directamente? Entonces propusimos, después de un arduo trabajo, un párrafo bastante breve que tiene un gran contenido en donde nosotros solicitábamos que Uruguay se comprometiera a crear una estrategia nacional de adolescencias, juventudes y cambio climático, y eso quedó integrado dentro de la CDN3, en el punto 8 de medidas transversales, por si alguien lo busca después, ahí lo va a encontrar, lo cual fue para nosotros un gran logro como organización, que Uruguay, independientemente del gobierno del momento, tomara una política que nosotros facilitáramos ahí y se comprometiera a nivel internacional a crear una estrategia que contemple esos daños de cambio climático en nosotros, las juventudes. Lo que también deja todo un marco para poder avanzar en investigaciones y responder justamente a esos impactos que Uruguay, si el rumbo que tiene internacionalmente los demás países no cambia, no tenemos demasiado. Entonces, para seguir solamente nos queda adaptarnos y seguir luchando, pero a nivel de gobierno van a tener que adaptarse y responder a nuestras necesidades. Entonces, quería comentar que es un gran logro para nosotros eso y que ahora este año va a comenzar el proceso de creación de las bases para la creación de esa ENAJUC. Esas son las siglas, ENAJUC. Bien, perdón. Eso por un lado. Después también, desde la red, tuvimos la oportunidad de coordinar la primera conferencia local de juventudes sobre cambio climático, la primera en Uruguay el año pasado. Dentro de Naciones Unidas hay un organismo que es IUNGO, que es el organismo de juventudes, que es quien coordina, da como la autorización y un marco institucional a los países para coordinar cada uno una conferencia nacional donde integran todas las, ¿cómo decirlo? Todas las demandas de las juventudes de cada país para poder después pasar como el siguiente grado a nivel regional y por último a nivel global y presentarlo en la conferencia de las partes sobre cambio climático, donde van los tomadores de decisiones de gobierno a nivel internacional, donde se toman las medidas sobre cambio climático que comprometen a todos los países que integran Naciones Unidas, ¿no? Tuvimos la primer LCOI, esas son las siglas, Local Conference of Youth,
de Uruguay el año pasado, lo cual fue un hito para nosotros. Y ahora también estamos coordinando la segunda edición de la LCOI de este año, donde tengo el honor de ser la coordinadora general. Y bueno, creo que ahí es donde nosotros podemos tener como ese nexo nacional entre juventudes para ir y recopilar, bueno, cuáles son las demandas y cuáles son las necesidades que tienen, y también poder facilitar ciertos nexos para, bueno, potenciar nuestros propios movimientos entre todos, porque más allá de las organizaciones que integremos, la realidad es que todos tenemos muchas visiones que van necesariamente alineadas y hay que trabajar en conjunto. Creo que a nivel... ¿Cómo voy de tiempo? Nos quedan 2 minutitos. ¿2 minutos? Ok. Sobre los desafíos, creo que a nivel nacional e internacional, diríamos bien, creo que el mayor desafío de la humanidad en general es cómo no anteponer las necesidades momentáneas y puntuales, económicas, por sobre los daños que va a tener a nivel de tiempo. ¿Por qué menciono eso específicamente? Ya que es lo que me quiero referir. Voy a un ejemplo muy puntual de acá en Uruguay, las petroleras. Se habla de más trabajo a costa de la salud, soberanía, bueno, muchas cosas. Y no voy a hacer una presentación sobre las petroleras, pero sí creo que es un desafío como humanidad cómo nos planteamos ante la forma de procesar los recursos que tenemos y cuál es la forma en la que queremos vivir, si es una donde destruimos todo a costilla de tener una ganancia económica o si decidimos perder un poco de ganancia económica para poder tener vida a futuro. Creo que a nivel mundial, en realidad, es un gran desafío, pero desde la juventud es cuál es el rol que tenemos en esos cuestionamientos, si vamos a una confrontación quizás más fuerte y tosca, o cuál es la forma concretamente de articular intergeneracionalmente para poder trabajar esas diferencias que quizás podríamos tener. Gracias por el espacio. Julieta, gracias a vos. Gracias por visibilizar un tema que para muchos es evidente, pero lamentablemente para otros no, a propósito del cambio climático y las consecuencias, pero aparte de poner arriba del radar cómo el cambio climático tiene que incorporar una mirada y una perspectiva que contemple el lugar o las consecuencias sobre las personas jóvenes, ¿no? Eso me parece que ahí describiste un espacio de acción y de incidencia política muy claro, así que felicitaciones por ese logro que ahora se embarcan en la construcción de un plan, tengo entendido, de acción. Así que felicitaciones por eso. Lara, si estás de acuerdo en el orden, seguimos por vos, del proyecto Menstruar en la Calle. Adelante. Bueno, en realidad es menstruar... está apagado. ¿Ahí? No. ¿Así? Sí. Es menstruar en calle, pero no pasa nada, suele pasar. Bueno, yo vengo en representación de un grupo de mujeres que es más grande, que tenemos como, por un lado, una compañera que es la que fundó el espacio, el proyecto, que es trabajadora social, yo también estudio trabajo social, y después también tenemos a nuestras compañeras que están en situación de calle y también privadas de libertad, porque también hacemos acompañamientos, mujeres que están privadas de libertad. Y bueno, estoy yo acá porque ellas no pueden estar hoy acá, pero sería hermoso que en un futuro pudieran estarlo, dando su propia voz. En cuanto a las experiencias, nosotras tenemos como 2 grandes líneas de trabajo. Una son hacemos muchas cosas, pero decidí administrar los tiempos y poner así lo que son las rutas calle, que básicamente es como recorrer espacios donde sabemos que hay mucha gente en situación de calle. Y bueno, buscamos a las mujeres en los lugares que sabemos que frecuentan
porque el trabajo se hace más que nada con mujeres que están en situación de vulnerabilidad extrema, o sea, que no entran a ningún dispositivo como refugio o centro diurno, en lo que se suele decir como intemperie, y que claro, no tienen ningún acompañamiento, es como que están y van resolviendo la vida en el día a día. Tampoco reciben ingresos del Estado como prestaciones, la mayoría, algunas sí, pero es muy difícil también como tener pertenencias estando en la calle. Y bueno, como que lo que orienta esta intervención, si bien tiene como el objetivo concreto de entregar toallas menstruales, que las recibimos de donaciones de personas o organizaciones también han donado, cuando vos, o sea, vas a trabajar con una persona, no vas y le das y ya está, no, te tenés que acercar, saludar, decir el nombre, mirar a la cara, un montón de pasos. Y bueno, también en las trayectorias de vida de cada una, las experiencias, las características, cada una tiene formas diferentes de ser, entonces a veces, bueno, vamos hablando y caminando y recorriendo lugares que ellas quieren ir, que capaz no tienen nada que ver con el objetivo este, bueno, te doy una toalla o charlamos de cosas que se necesiten hablar, y bueno, de eso también se trata el acompañar como todo un proceso y que lleva muchos años también, ¿no? Hay mujeres que conocemos hace mucho tiempo. Esto empezó como a fines de 2019, yo estoy hace 2 años, pero bueno, también le decimos proyecto y no colectivo porque es algo como que va rotando las personas que están, bueno, en qué momentos se puede, en qué momentos no, pero todo es válido como para este proyecto de las mujeres, que también decimos que es un proyecto de activismo y no de militancia ni voluntariado, porque no estamos asociadas como a ninguna institución o partido o nada, es como algo más como de los movimientos sociales, ¿no? Como feministas, que buscamos generar como incomodar un poco, ¿no? Porque parece mentira que estamos en 2016 y todavía es un poco tabú hablar de menstruación. Y bueno, entendemos que eso también es como lo que buscan los movimientos, los activismos, de incomodar. Y bueno, y también la otra línea que tenemos nosotras es algo que llamamos gotas de dignidad, que tiene como varias patas, ¿no? Por un lado tenemos intervenciones callejeras como más artísticas, que ya hemos hecho grafitis y también pegamos stickers con una gota roja que dice: ¿alguna vez pensaste cómo es menstruar en situación de calle? Como para que, no sé, vas caminando por ahí y ves esa pregunta y decís, como que te haga pensar un poco. Y bueno, también esa era un poco la invitación, como poder seguir haciendo preguntas respecto a este tema. Y otra cosa que teníamos como, o sea, no es de las gotas de dignidad, pero sí tiene que ver con nuestro activismo como más artístico en nuestro Instagram, que es Menstruar en Calle Montevideo, porque también hay un Menstruar en Calle en Chile. Tenemos fotos callejeras, algunas sacadas como por las propias mujeres que están en situación de calle, que está bueno, ¿no? Como ver cuál es su perspectiva. Y bueno, ahí pueden ver, tenemos como muchas cosas publicadas. Y después, en cuanto a los logros en esto de las redes sociales, hemos logrado o sentimos que hemos logrado poner un poco sobre la mesa el tema que sentíamos que en 2019 o también hoy en día como que es algo que cuesta hablar y que bueno, se pudo poner sobre la mesa, y se terminó logrando una ley que es la 20.375, que se llama de canasta higiénica menstrual, que también cuando se iba a hacer, algunas senadoras como que se acercaron al proyecto para ver cómo se podía construir, que solamente pueden acceder a esta prestación a través de la TUS, la Tarjeta Uruguay Social, que como decía hoy, o sea, es una manera de llegar como a las asignaciones del Estado, que no todas lo tienen por estar en calle, en situaciones extremas, y que el presupuesto que se asigna a esto son 1.200 pesos anuales, lo que serían 100 pesos por mes, y para los varones que no saben, o sea, no se compra nada con ese monto, entonces es algo que no tiene sentido que se haya determinado así. Pero bueno, también es importante tener una ley que por lo menos como que diga, bueno, che, acá hay que hacer algo. Y también
encontré un artículo de La Diaria que dice que Uruguay es el país de Latinoamérica con impuestos más altos a los productos de higiene menstrual, que eso también es como interesante, que en otros países se está hablando de poder exonerar los impuestos a los productos de higiene menstrual que no, deberían poder ser de acceso libre, entendemos nosotros. Bueno, también hay algo que nosotras visualizamos y cualquiera que ande un poco en la calle de Montevideo se da cuenta que no tenemos casi baños públicos. Entonces, ¿dónde hacen sus necesidades las personas en situación de calle? Ni que hablar, pero las mujeres también, como entendiendo que tienen que atravesar todos los meses un periodo. Y ahí lo que hemos logrado hacer, tejiendo redes comunitarias con bares, más que nada acá en la zona de Ciudad Vieja, Centro, Cordón, que es donde también hay como más población en calle, que fuimos poniendo stickers de estas gotitas que les decía, y le llamamos baños rojos, que son lugares que ellas pueden ir, y como que está arreglado que puedan entrar, que muchas veces no dejan a la gente entrar si no es cliente, y bueno, se logró eso, y lo notamos como algo muy positivo, como que va en contra también hasta de las lógicas capitalistas, ¿no? O sea, si no compras no puedes entrar, bueno, tenés esa necesidad, pero bueno, tenemos ahí como esa solidaridad. Y bueno, un aprendizaje ha sido el tema de las redes sociales, que por un lado es como re positivo porque hemos llegado a un montón de gente. Hoy en día en el Instagram tenemos como 7.000 seguidores, que sentimos que es un montón, y que ha logrado esto, como que lleguen senadoras, o también tenemos muchas estudiantes de comunicación, derecho, psicología, trabajo social, que se han acercado para hacer investigaciones, tesis, documentales, porque es como un tema que preocupa. Pero al mismo tiempo ha sido como algo re difícil todo el odio que hemos recibido, porque bueno, entendemos que no hay un solo feminismo, entonces hay personas que sienten que no está bien como hablar solo de mujeres, pero nosotras como que entendemos que hay muchas luchas y todas deben ser igualmente reconocidas y respetadas. Y eso también es como algo que lo notamos como un desafío, ¿no? Cómo podemos seguir militando y activando todas nuestras causas y luchas en un mundo que cada vez hay más odio y buscamos siempre la diferencia. O sea, ¿cómo puede ser que estemos en un punto de que tenemos miedo de habitar espacios con propias mujeres? O sea, que siempre fue como no sé, como el hilo conductor del feminismo, como reconocernos como hermanas, sororas, que es algo que nos re preocupa y que bueno, que estamos viendo cómo poder trabajar con otras personas, siempre desde el respeto, el amor. Y bueno, también como para cerrar, pensábamos que en esto que decía hoy al principio, de que yo estoy acá hoy, pero que sería hermoso que a través de espacios como estos y los pequeños granitos de arena de nuestras vidas cotidianas, poder seguir como abriendo preguntas como estas de las gotitas o de otras cuestiones, como también una pregunta que nosotros trabajamos en el proyecto con las fotos callejeras es ¿qué es una casa? Como cuando pasamos por la calle y vemos que hay un colchón tirado, un cartón, bueno, que eso para una persona es como su casa. Y bueno, seguir abriendo preguntas, golpeando puertas, para que algún día puedan ser ellas las que estén acá, exigiendo sus derechos, buscando cómo construir un mundo donde haya más amor para las mujeres en situación de calle. Lara, bueno, muchas gracias. La verdad que el reconocimiento enorme a ese trabajo. Ahí me quedaba también con algo que conversábamos antes y que decías que cuando se habla de las personas en situación de calle, muchas veces los temas que aparecen, y con razón, ¿no? Son los temas de salud mental, los temas de vivienda, los temas de empleo, pero cómo tienen que aparecer temas tan específicos que determinan y afectan la vida cotidiana de las mujeres que están en situación de calle, ¿no? Entonces, la verdad que el reconocimiento por también ese trabajo que articula la acción directa, ese activismo que vos mencionabas que incomoda, y la incidencia política, ¿no? Aunque la seguimos corriendo atrás en relación también a los avances que se han tenido. Así que felicitaciones por ese trabajo. Analía no, capaz que María, te damos paso a ti del proyecto Fe en la Resistencia. Adelante. Bueno, gracias.
Bueno, yo me largué a escribir algunas cosas un ratito antes de venir. Quizás más en clave como de reconstruir experiencias de participación y de pertenencia a espacios de participación. Y bueno, y desde una mirada como así, como más de mi biografía y de cómo estas participaciones me han signado o me han marcado en mi construcción como persona, ¿no? Así que bueno, lo escribí y no lo volví a leer, pero confío. Y bueno, veo si algo se necesita explicar, paro y lo explico. Bueno, entonces lo hice como en dos partes, una en relación a mi adolescencia, a mis experiencias o mi experiencia de participación en la adolescencia y otra más en la etapa como de juventud. Mi primer contacto con lo que hoy podríamos llamar el territorio fue en la época del liceo, a los 15 años, desde el colegio al que yo iba, que era un colegio católico. Y era un servicio voluntario que hacíamos los sábados, todos los sábados, con amigos y compañeros de mi generación. En ese caso íbamos a hacer animación infantil a una parroquia del barrio Maroñas. Fue mi primera experiencia de participación en el sentido de que me descubrí capaz de sostener un compromiso que iba más allá de lo mínimo a lo que me sentía exigida, que era mantener mis responsabilidades con el liceo y con las materias, y con las cosas que me exigía mi familia. Este espacio en el que participé dentro del liceo tenía tres pilares o tres principios que eran el grupo, el servicio y la fe. Yo no tenía en ese momento un sentido particularmente fuerte de la fe, pero después lo fui desarrollando y digamos que entré más motivada por mi curiosidad y entusiasmo y lo que me transmitían mis compañeros. En lo que tenía que ver con el grupo, este movimiento implicaba reuniones semanales para la conversación, el diálogo y la reflexión, tanto en relación a temas personales como a lo que íbamos encontrando en nuestra experiencia de voluntariado, digamos. Y ahí fui encontrando un verdadero espacio de participación, en el sentido de un espacio propicio para interiorizar, para irle poniendo palabras a todo aquello que sentía y pensaba y no encontraba hueco, tanto en relación a todo lo que implicaba cómo construirme como persona, como en relación a lo que implicaba construir una mirada sobre el mundo, una comprensión mínima sobre el mundo, que sintiera que me situara frente a los dolores que veía a mi alrededor. Ese tiempo fue para mí entonces de libertad, en el sentido de una posibilidad para poder impugnar mi propia existencia y el valor de mi singularidad, así como una posibilidad de experimentar el tener un propósito, ¿no? Más allá de cumplir con las responsabilidades que se me asignaba como adolescente en ese momento. Y después, en el pasaje a la juventud y a la etapa más universitaria, implicó otro tipo de búsquedas y otro tipo de contradicciones, digamos, por las cuales que tuve que ir transitando. En mi caso, había entrado a la Facultad de Ciencias Sociales y eso iba abriendo mi comprensión y mi identificación con ciertas causas sociales. Y bueno, en particular, entre otras, pero fui creciendo en mi compromiso y en mi identificación con principios feministas, con corrientes de pensamiento que iba descubriendo y conociendo. El año 2015 fue un momento importante de cierta explosión del movimiento feminista. Y ahí busqué y atravesé la experiencia desde un espacio de participación desde el arte que buscaba concientizar sobre los feminicidios. Hacíamos una obra en la calle que se llamaba La caída de las campanas,
que buscaba generar un escenario de duelo público ante cada feminicidio. Y estos espacios de pensamiento y de compromiso, naturalmente, empezaron a chocar con mi dimensión espiritual y mi pertenencia al cristianismo en general y a la iglesia en concreto. Redacté acá que fue una época en la cual me tocó transitar la incomodidad de buscar una coherencia ideológica, pero siendo fiel a todas las partes de mí, siguiendo mis intuiciones y mi experiencia, confiando en las verdades que había experimentado a lo largo de mi historia y que me habían marcado en mi ser y en mis convicciones. E intentando también zafarle a discursos totalizantes, tanto dentro del feminismo como dentro del cristianismo. Aunque dolieron e hicieron más difícil este caminar, empecinarme en una autenticidad, aún con el costo de a veces el silencio y de la incomodidad. Y bueno, fue así que el tiempo fue dando sus respuestas y me fui topando con otro tipo de organizaciones y propuestas que defendían la perspectiva de género, la justicia de género y el feminismo desde una identidad cristiana, que entiende los valores del Evangelio desde en fuerte conexión con la construcción de la justicia social. Bueno, ahí conocí a un espacio que es del que también trabajo ahora, que se llama OBSUR, Observatorio del Sur, que en ese año largaba una agenda con el lema Igualdad de Género. Y a partir de este espacio también fue que llegué a Fe en la Resistencia, como un espacio donde conocí a otros jóvenes de otras iglesias cristianas que se encontraban implicados en distintas causas sociales y donde podía empezar a sentir que podía salir del closet y vivir y expresar de una forma más integral la fe y la militancia, asumiendo las contradicciones que toda fidelidad conlleva. Al mismo tiempo, estas redes me llevaron a formarme en una línea que se llama de teología feminista, que relee, las tradiciones espirituales desde una mirada crítica, y crítica también con las instituciones religiosas, y que rescata el mensaje de igualdad y de dignidad para las mujeres, bueno, en este caso desde una mirada cristiana. Bueno, armé ahí como un poquito esa historia, sobre todo queriendo rescatar como el valor de la participación, pero también contra las identificaciones que a veces como que clausuran, contra la tentación de ser una cosa u otra, y también la participación como un espacio de búsqueda, ¿no? Como de búsqueda personal, de búsqueda singular, que implica luchas no solo a nivel social, sino luchas internas, ¿no? Pero quizás con el aprendizaje de que uno, siendo fiel, ¿no? Como a lo que uno es, a lo que uno intuye, a lo que uno cree, aunque no tenga todas las respuestas, aunque pueda no sentirse coherente con todo lo que pueda decir, con todos los discursos que pueda enunciar, puede ir ampliando espacios de libertad a partir de seguir un poco eso, como intentando pertenecer a un mundo cada vez más plural y bueno, no sé si fue un poco corto, pero por ahí la narración. María, muchas gracias. No fue para nada corto, fue súper interesante. Gracias, aparte por compartir algo tan personal. Y me parece que está buenísimo esto porque humaniza mucho la dimensión y las batallas internas que uno tiene en el camino de participar y de pertenecer a múltiples colectivos y en una etapa de la vida a unos y en otra etapa de la vida a otros. Y ahí hay discusiones que uno va dando consigo mismo y con el resto del mundo y ahí va construyendo el camino. Me parece muy, muy valioso y muy honesto, aparte de haber compartido. Te agradecemos, pila,
por haberlo hecho. Me parece que es muy ilustrativo. Y bueno, para ir cerrando esta mesa, te damos paso a vos, Analía, de Gurises del MPP, para que nos cuentes la experiencia. ¿Está prendido? Hola. Ahí sí. Bueno, hola, muchas gracias por la invitación. Quiero arrancar contando un poco qué es este proyecto de clases de apoyo de Gurises MPP y de dónde sale. Gurises MPP, por las dudas, es la parte de la juventud del MPP y el MPP es un sector dentro del Frente Amplio. Entonces, quiero contar un poco de dónde salió este proyecto. Allá por fines de 2018, más o menos, en un discurso que da Pepe sobre la solidaridad y sobre, bueno, o sea, qué quedaba de aquí para adelante. Salió un concepto y una idea muy importante para nosotros que decía Pepe, que es esta idea de que la solidaridad podrá con la codicia. Y sobre la importancia de aquí en más seguir sosteniendo las banderas de la solidaridad. Y de este proyecto nace las clases de apoyo de Gurises, que al principio surgió como con los gurises que estaban en la vuelta, que tenían que estar preparando exámenes, que estaban en la vuelta en el local, que estaban por terminar el liceo. Surgió así, como algo más espontáneo, más estamos todo el día en el local, damos una mano, y con el tiempo fue como un poco creciendo, tomando un poco más de forma, de estructura. Y bueno, con el crecimiento también luego viene la organización. Hubo un montón de cosas que al principio se hacían y se tuvieron que dejar de hacer, cosas que no teníamos en cuenta, que tuvimos que empezar a hacer, y que todo se fue dando y fuimos aprendiendo en el camino. Así, hubo cosas que siempre tuvimos presentes, que queríamos para el proyecto, y es el sentido de apropiación, de más allá de que sea un espacio donde brindamos clases de apoyo para los gurises que están terminando el liceo, no nos queríamos quedar como en la estructura de solamente viene un chiquilín, un gurís, entra a una clase, le damos una clase de matemática, se va a su casa. Queremos que sea un espacio de apropiación, un espacio que sea suyo, donde pasen muchas más cosas. Y con eso, bueno, tuvimos que entender que había mucho más atrás de recibir una clase de apoyo, de salvar un examen. Por la puerta que entraba una persona a preparar un examen, entraba una persona que traía sus cargas, sus mochilas, sus problemas, sus dificultades, y que de repente pasaban todo el día en el local preparando varios exámenes y de repente, por ejemplo, no comían nada en todo el día. Entonces hubo cuestiones que tuvimos que empezar a tener en cuenta, como por ejemplo, empezar a tener café, té, cosas para merendar, para que los gurises puedan comer algo durante todo el día que estaban preparando exámenes. El acompañamiento también, que implica tener adolescentes todo el día en el local, y bueno, y no tan adolescentes también, porque al principio el proyecto estaba pensado, o sea, nosotros pensábamos que se iban a acercar un montón de gurises a preparar exámenes, y luego nos dimos cuenta que la realidad no es así. Se acercó gente de todas partes, de todas las edades, que necesitaban terminar el liceo de repente, que necesitaban preparar una materia, un examen, lo que sea. Y que no siempre eran gurises, o sea, eran personas grandes que tenían una vida, un trabajo, una familia, otras necesidades, y que también, más allá de una clase de apoyo, a esas personas necesitaban un acompañamiento, una mano en otras cosas. Por ejemplo, algo que también tuvimos que tener en cuenta fue la cantidad de personas y gente que se acercaba, que tenía de repente un hermano menor, un hijo, un primito que los acompañaba y que no tenían con quién dejarlo. Tuvimos que empezar a implementar un espacio de cuidados para que alguien le pudiera cuidar al primo, hijo, quien fuera que lo esté acompañando, para que esa persona pudiera recibir una clase tranquilo. Bueno, después el proyecto luego empezó a crecer mucho, tuvimos más, por periodo, más o menos, más de 1000 inscriptos, más de 1000 interesados que venían de todas partes. Si bien las clases las brindábamos nosotros al principio, en el local del MPP fue el MPP quien puso su local y su casa para brindar estas clases, para organizar, para recibir a más de 1000 gurises por periodo. Luego tuvimos que ir sumando lugares porque nos empezaba a quedar un poco chico el espacio. Ahí fue cuando el Frente Amplio también puso la huella de Seregni a disposición, como también arrancamos con otras cuestiones como la descentralización. Se acercaba gente de todas partes. Y las clases en el centro quizás nos estaban quedando un poco chicas para el alcance que estaba teniendo el proyecto. Luego fue cuando empezamos a tener a disposición boletos para que la gente se pudiera trasladar, demás, y empezamos a pensar en llevar este proyecto a otros espacios.
se organizaron clases en otros departamentos, en el oeste de Montevideo, locales un poco más chicos. La idea era poder llegar a la mayor cantidad de gurises que se pudiera, y teniendo en cuenta que muchos no podían trasladarse al centro donde se estaban brindando las clases. Bueno, también otros aprendizajes que tuvimos durante lo que fue el proceso fue que, con esto de que llegaban personas que tenían distintos problemas y distintas necesidades, también se daban situaciones durante el día que nos implicaban a nosotros estar atentos a muchas otras cosas. Personas que venían y que de repente tenían una situación de violencia que necesitaban atender y que encontraban en el espacio otro tipo de apoyo y otro tipo de confianza como para expresar esas cosas. Y ahí, bueno, tuvimos que también poner en marcha un protocolo de qué hacer cuando detectamos una situación de violencia, cómo podemos acompañar a esas personas. Y ahí se puso a disposición un montón de compañeros que tenían las herramientas y la formación necesaria para acompañar esas situaciones. Y tuvimos también, bueno, y ahí fue que pudimos establecer un protocolo de, bueno, cómo acompañar a estas personas, qué necesitan. Y luego situaciones que se fueron dando más allá de las clases, por ejemplo, detectar que uno de los chicos se había quedado sin calefón en la casa, y bueno, ponernos en marcha y hacer lo que pudiéramos para poder darle un calefón nuevo a esa persona. Y así atender un montón de situaciones que se dan en el día a día, que vas aprendiendo y que hay que prestarles atención, que no es solamente que llega alguien, recibe una clase y se va. Y bueno, algo también importante que nos pasó en el medio y que tuvimos que aprender fue la pandemia. Llega la pandemia, llega la virtualidad. Todo lo que nosotros teníamos establecido de un local, que llegue la gente, tener salones asignados, dividirnos y demás, todo eso hubo que tirarlo y arrancar un poco de nuevo con esto de la virtualidad, de las clases por Zoom, de que no todos los gurises tenían de repente una computadora para acceder a una clase por Zoom, ni las condiciones en su casa de sentarse a conectarse tranquilos para recibir una clase. Eso también hubo que aprenderlo, eso también hubo que adaptarlo, hubo muchas cosas que tuvimos que cambiar y que empezar a tener en cuenta como para poder llegar a la mayor cantidad de gente posible y que nadie se quedara sin una clase por no poder conectarse a una computadora y demás. Y bueno, un poco esos fueron los aprendizajes que hemos tenido, todas las cosas que no tuvimos en cuenta al principio, que luego tuvimos que empezar a tener en cuenta, y siempre teniendo presente el sentido de apropiación que decía al principio, de que no sea que esa persona vino, salvó un examen y se fue, sino que se genera mucho más atrás de eso y se generó mucho más atrás de eso. Había gente que se acercaba que de repente no necesitaba que nosotros le enseñemos física, le enseñemos química, necesitaba acompañamiento, necesitaba que alguien se siente y le diga, o sea, vos podés, vos ya sabés todo esto, animate. Y bueno, empezaron a llegar mensajes de cosas que te marcan. Por ejemplo, me acuerdo siempre de un mensaje que nos llegó luego de una persona que sacó un examen que hacía muchos años que había dejado el liceo, y el mensaje decía: muchas gracias, me devolvieron la confianza. Y eso es a lo que soñábamos un poco al principio. No solamente ayudar a salvar un examen, sino que de repente hay gente que no necesita eso, sino necesita que la acompañes, que demuestres que se puede, y esas personas son las que luego sostienen también los proyectos y se apropian también de los proyectos. Hubo personas que se sumaron porque tenían que dar una prueba, porque tenían que dar un examen, y luego se terminaron transformando en voluntarios, en ellos mismos dar las clases. Eso pasó muchísimo, creo que es algo de lo que más orgullosos estamos, de ese sentido de alguien recibió una clase, se sintió bien con el proyecto, le gustó, y luego sintió la necesidad de devolver un poco toda esa ayuda que recibió y todo ese apoyo que recibió en ellos mismos dar las clases, en seguir sosteniendo estos proyectos que funcionan 100% en base a voluntarios que llegan de todas partes. Si bien esto nace como un proyecto del MPP, de Ulises MPP, y se dicta en las casas del MPP, a este proyecto llegó gente de todas partes y de todas las identidades políticas. Gente que nos decía, yo pensé que por ser de X partido no podía participar, y nunca fue así, y nosotros siempre dejamos muy claro
que no era así, que este proyecto estaba abierto a todo el mundo. Gurises que se sumaban y los padres fueron toda la vida votantes de otros partidos y que pensaban que no podían participar o que había que ser de la organización para participar, y nunca fue así, y quedó demostrado que el proyecto creció tanto y funcionó en base a voluntarios siempre y se acercaba gente de todas partes. Y bueno, pensando un poco más en lo que es el proyecto hoy en día, que ha sufrido muchos cambios, pues las diferentes programas curriculares así lo demandaron. Hoy en día, si bien todos los que estábamos al principio, o muchos de los que estábamos al principio, quizás ya no estamos participando tan activamente, porque pues a algunos compañeros les tuvo que asumir otras responsabilidades o demás, o también entendiendo que los proyectos a veces necesitan un poco un cambio generacional también, quienes estuvimos desde el principio. Hoy en día el proyecto sigue recibiendo voluntarios, eso es muy importante, siempre está recibiendo voluntarios el proyecto, no es necesario ni ser profesor, ni tener súper claro todo el programa, es necesario querer dar una mano, y si de repente sentís que tenés un poco de confianza en lo que fue matemática de primero, te acercás, no es necesario ser profesional ni nada. Hoy en día el proyecto está en manos de una nueva generación de gurises que se está haciendo cargo del proyecto, que le está dando su impronta, que va a tener, o sea, si bien nosotros le transmitimos todo lo que fue este aprendizaje y todo lo que fue este camino, él va a tener sus aprendizajes, va a tener sus errores, sus aciertos, le va a dar su nueva impronta, que ellos entiendan, también teniendo en cuenta la nueva realidad de lo que se necesita, de cómo llegar a más gurises, de cómo llegar a más voluntarios también. Eso. El proyecto sigue existiendo, sigue siendo voluntarios, hoy en día hay nueva gente que se está haciendo cargo, pero siempre son necesarios voluntarios. La idea siempre es poder llegar a más gurises, y los gurises siempre van a estar necesitando de repente salvar un examen, no pueden acceder a un profesor particular. Quizás hay algunas cosas para adaptar y que iremos adaptando con el tiempo, pero bueno, un poco eso fue el proyecto, esos fueron los aprendizajes. Es algo que venimos obteniendo hace bastantes años y que hemos aprendido muchísimo. Y bueno, un poco eso. Gracias. Analía, bueno, muchas gracias. Felicitaciones a Gurises de NBP. Creo que a veces hay proyectos que logran tener como esa capacidad de condensar mucha cosa, y creo que este proyecto logra condensar un conjunto de cosas que tienen que ver obviamente con el compromiso de una barra enorme de gente, pero que pone arriba de la mesa lo que se ve es la agenda educativa, digamos, el desafío, pero detrás, en realidad esa es la punta del iceberg de un conjunto de agendas, porque hablaste del tema cuidados, de los desafíos de la alimentación, de los temas de violencia, de la construcción de autoestima, de la confianza. ¿Cuánto está en juego cuando, a través de una agenda en particular? Así que el reconocimiento, en serio, felicitaciones por ese trabajo que se hace muchísimo tiempo. Bueno, son las 3:15, tenemos un rato para discutir y para intercambiar y para hacer preguntas, así que los invitamos a que puedan levantar la mano y hacer uso de la palabra. Mientras piensan, yo un comentario pequeño. Cuando los escuchaba, en realidad me vino a la cabeza una imagen de Liniers, no sé si lo tienen, es un caricaturista argentino. Y hay una caricatura de él que plantea 3 cuadros, ¿no? Un primer cuadro donde se ve a una persona con un vaso de agua por la mitad, y esa primera persona es un pesimista y lo que ve es un vaso medio vacío. Después el segundo cuadro es otra persona con el mismo vaso, con el agua por la mitad, pero con una sonrisa, dice un vaso medio lleno. Y un tercer cuadro, que es un gran optimista, con el vaso, con el agua por la mitad, dice un vaso, qué excelente, impresionante, un vaso, ¿no? Entonces, a mí me da la sensación de que para militar es necesario pararse, seguro en el segundo cuadro, pero si es posible en el tercero, y hacer ese desafío que implica que a pesar de todo, digamos, ¿no? A pesar del odio, ¿no? Que decía Lara, a pesar de recibir
cuando el mundo se encarga de decirnos muchas veces que a veces los obstáculos pueden ser más altos de lo que uno puede, seguramente en el encuentro con otras personas y en el encuentro colectivo, ahí es donde se puede avanzar justamente en construir esa agenda de transformación. Entonces, realmente defender esa capacidad para ver una oportunidad en la adversidad y poder visibilizar cosas que otros no ven, cuando otros ven peligro, miedo, desconfianza, tener la capacidad de ver oportunidad, de ver amor, de ver empatía, de ver expectativa y esperanza a propósito del futuro y capacidad de transformación, me parece que es casi que una tarea en ese debate interno que tenemos, ¿no? Que traían, es como un ejercicio que creo que está bueno hacer personalmente y con otros, ¿no? Pararse en ese segundo cuadro y ojalá que siempre nos paremos en el tercero para visibilizar las oportunidades en escenarios muchas veces difíciles. Nada, está el micrófono abierto para que puedan reaccionar a las intervenciones. Por allá. Bien. Hola. ¿Dónde? Acá. Bien, ahora sí. Está muy la noche. No, el micrófono es el... Es el que está pegado. Sí, igual. Ahí. ¿A cuál le hablo entonces? Ahí va, bien. Con respecto al tema de menstruación que mencionaste, ¿de dónde sale la idea, cómo surge, cuál es el inicio como tal, por ejemplo? ¿Cómo surge el proyecto? Sí, exacto. ¿Vamos respondiendo una a una o...? No, para ti ya. Está. No, porque capaz que alguien más... Vamos a empezar mientras seguimos pensando. ¿Sí? En realidad como que el proyecto lo empezó una compañera que ella es trabajadora social, es más grande que nosotras, que somos más estudiantes, y entiendo que viene como de una preocupación de la situación de calle que empezó a crecer cada vez más, y también como de una trayectoria feminista que se preocupa por los derechos de las mujeres, y bueno, haciendo como esa intersección de temas, y que siguió funcionando, que es como que se reforzó en la pandemia. Ayer hablando con las compañeras nos juntamos para hacer como un repaso de, bueno, qué de todo lo que hay en el proyecto Contar. Nos decían que claro, que en las ollas, muchas veces se acompañaba a las mujeres a las ollas, pero surgió como en eso, porque vimos como que era un tema que no estaba puesto sobre la mesa y que era necesario hablarlo y hacer algo por eso. ¿Quién tiene alguna pregunta? Bueno, buenas tardes, buenos días. Primero que nada, agradecerles a todas por el relato y la experiencia. Nada, me tomé o entendí que en todas las intervenciones que vienen de palos muy diferentes hay cosas que las transversalizan y creo que son comunes dentro de todos los que tenemos algún tipo de participación, y entiendo que ese es un poco el marco común que compartimos acá. Y estaba, qué sé yo, desde los desafíos intergeneracionales, los desafíos particularmente con las contradicciones que uno tiene, desde el cómo construir y en esto de trascender lo individual y hacer un trabajo colectivo nos lleva, en cualquiera sea nuestro lugar de incidencia o nuestro lugar de acción, a surfear esas contradicciones, los recambios generacionales, los desafíos en eso también. Así que bueno, quería como rescatar un poco eso más como colectivo, que compartimos los que nos dedicamos a la construcción colectiva o intentamos hacerlo desde diferentes lugares. Y no era una pregunta particular, sino más reflexiones, ya que estaban un poco tímidos con el micrófono para compartir con eso. Y también poder pensar, ¿no? Como, bueno, esto, si bien tenemos cosas que todos los activismos, militancias y la participación en general tienen en común, la necesidad también, eso lo traía una de las intervenciones,
de pensar más allá de nuestro metro cuadrado de militancia y poder articular, ¿no? Generar este tipo de espacios de intercambio, de encuentro, porque puntos en común desde los diferentes lugares de lucha tenemos, y poder también hacer el ejercicio de poder visualizar lo que está en el fondo de las cuestiones que nos llevan que nos mueven a militar, ¿no? Muchas veces tenemos enemigos en comunes o desafíos que nos arriman hacia un mismo lugar y parte del buscar esa esperanza, esos nuevos horizontes de construcción, que todo apunta a eso, ¿no? Bueno, superar situaciones complejas, a situaciones que nos interpelan y poder caminar hacia otro modelo, otra sociedad mejor, nos necesita también en esa articulación y en la búsqueda de identificación de lo que compartimos, del contra qué estamos combatiendo y en pos de qué estamos combatiendo. Así que nada, celebrar también este tipo de espacios de encuentro que son fundamentales para eso y parte, creo yo, de los desafíos generacionales en la construcción de nuevos frentes, en el sentido amplio de la palabra, frentes de lucha, frentes de construcción de nuevos horizontes, que bueno, es un poco de este tipo de espacios donde sale, además de claramente la participación directa en territorio que es el eje de este panel. Así que bueno, agradecer nuevamente a todos por eso y a Faro y Siembra por el espacio y propiciar este tipo de encuentros. ¿Quién más se anima? ¿Por acá? ¿Por acá? No, bueno, yo también quería como agradecer y la verdad es que este es un espacio que está siendo muy interesante para mí como de escuchar. Yo soy migrante, tengo apenas 6 meses acá, soy de Venezuela y es como escuchar cosas que también me convocan desde otra mirada, o sea, cosas que ya venía trabajando en mi país y que ahora estoy como reestructurando cómo hacerlo acá. Y bueno, ver que siempre hay, lo decías, ¿no? Como siempre hay problemas o problemáticas que nos convocan, que son muy parecidas en nuestra región en general, y me motiva mucho escucharles y saber de los proyectos. Y en específico quería mencionar, ustedes no me sé los nombres todavía, pero ustedes dos mencionaron 2 espacios que vienen y solo si pueden como repetir. Sé que mencionaste de un encuentro de juventudes y también de un diálogo que va a haber sobre mujeres afro-latinas, caribeñas y de la diáspora. Entonces solo como rescatar esas 2 cositas allí porque me parece interesante que lo sepamos y lo tengamos en el radar. Bueno. ¿Quién más se anima? No voy a comentar, solo voy a preguntar. ¿Cómo les resulta esta cuestión de ser más transversales o tejer redes entre distintos colectivos juveniles, de juventudes? Porque como cada uno tiene su perfil de militancia, vamos a decir, ¿cómo le está resultando asociarse con otras luchas? ¿Cómo le está resultando ese ejercicio? Si lo están logrando, si le está costando. Yo venía pensando en esa línea, bueno, porque venía a un lugar a hablar con otras personas que no conozco, entonces uno tiende como a pensar cuál es la gramática desde la cual, el lenguaje desde el cual va a ser común, ¿no? Y como para al menos partir desde ahí y después ver. Y ahora, como escuchándolas también, pensaba como que hay distintas gramáticas desde los distintos tipos de participación, que van desde lo más comunitario hasta lo más institucional, desde no sé, desde proyectos, desde colectivos. Creo que es un desafío también trascender eso, ¿no? Para pensar en nosotros desde las necesidades tan variadas como distintos
son los jóvenes, y las necesidades y las demandas con las que entramos en diálogo. Bueno, eso como una primera reflexión. Yo hoy lo planteaba como un desafío, principalmente por eso, porque creo que es importante empezar a pensarnos desde ese lado, ¿no? Salir un poco del qué estamos haciendo en nuestro propio colectivo y empezar a mirar cómo nos comunicamos y cómo nos conectamos entre nosotros, cómo nos conocemos porque la palabra juventud ampliamente y transversalizar todo eso implica que en cada proyecto que yo mañana voy a plantear o a poder trabajar, pueda pensar en eso, ¿no? En cómo tejo redes con otras redes, con otros colectivos. Entonces, viene por ahí ese desafío, no quedarnos quizás solo con los contactos quizás más cercanos, sino empezar a poder ver si llegamos a conectarnos un poco más. Estos espacios, obviamente, creo que son importantes como para eso, como para poder conocernos y tener esa posibilidad, ese primer contacto de encuentro y de poder seguir desde acá en adelante con eso, ¿no? Decir, bueno, hoy, no sé, la conocí a ella, que está trabajando, Julieta, con el cambio climático, y bueno, y mañana voy a hacer algo que quizás me parece que es importante y que creo que a ella también le va a interesar, entonces me comunico directamente y le digo, mirá, vamos a estar trabajando en este proyecto, vamos a estar hablando o haciendo este encuentro, y me parece que la voz de ustedes tiene que estar acá. Y lo mismo espero de ella o de cualquiera de ustedes, o sea, creo que es importante por ese lado. Por eso también cuando vengo y me presento como una mujer afro-uruguaya, lo que les digo es eso, cuando tenemos que transversalizar y transversalizamos todas las desigualdades, hablamos de eso y de poder pensarlo así, ¿bien? Porque no solo hablamos de qué es lo que estamos haciendo, sino todos nosotros nos tenemos que entender, obviamente, y humanizar de que somos personas, ¿bien? Y que estamos trabajando y tratando de avanzar en los derechos de otras personas y salir desde ahí y ver cuáles son las personas que también sufren este tipo de desigualdades sociales, que son las que menos llegan a poder acceder a esos derechos, para poder empezar desde esa base, ¿no? Empezar a que esas brechas empiecen a disminuirse. Entonces, si no están, ¿cómo trabajamos con ellos? Si no estoy trabajando con ellos, ¿cómo voy a asegurarme de que van a acceder a cualquier tipo de proyecto o idea que yo tengo? Entonces, creo que viene desde ahí el por qué también vengo, porque me resulta también importante poder conectarme con ustedes, poder tejer redes y poder seguir hacia adelante en esa posibilidad de proyecto y de un futuro mejor para todos y para todas, porque hoy somos jóvenes, obviamente hablamos de intergeneracionalidad, mañana no vamos a ser nosotros los que estemos acá, y para poder tejer ese camino, alguien vino atrás y hizo lo que estamos haciendo nosotros hoy. Entonces, creo que todo eso viene por ahí. A mí también a partir también de las intervenciones que hacían ustedes, una cosa que me surgía también, y en esto de lo común que traía Nico, una idea que me surge es esto también de la construcción de ese ideal democrático, ¿no? De la democracia en algún punto, ¿no? Más allá de las agendas específicas, ¿no? Una democracia no solamente se tramita en el ejercicio que cada 5 años hacemos en la elección de los gobiernos y de quienes nos representan en el Parlamento, sino que se tramita en buena medida, en la medida que tengamos una sociedad civil organizada, plural, diversa, que pueda tironear, patear la mesa, que pueda incomodar, que pueda disputar los recursos, que pueda exigir por la distribución de los recursos económicos, pero también por los recursos y por los patrimonios culturales, sociales. Y me parece que ustedes son un excelente ejemplo de esa disputa, ¿no? De esa disputa plural, y más ahora en tiempos donde muchas veces, en tiempos donde en la agenda mundial las soluciones belicistas le ganan a las soluciones del diálogo, ¿no? A las soluciones pacifistas, con liderazgos que están muy lejos de lo que refleja de alguna manera esta mesa. Me parece que tenemos que
ser conscientes de que esta construcción también tiene que ver con esa construcción de un ideal democrático que hay que cuidar y que hay que alimentar y de una democracia que no sea funcional solamente a aquellos que tienen capacidad para organizarse y defender los beneficios que tienen, digamos, ¿no? Los privilegios que tienen. Ir por disputar esos patrimonios es ir por las agendas y por los sectores de población donde se expresan con mayor crudeza las desigualdades y las desigualdades intergeneracionales, las desigualdades de género, las desigualdades, en fin, de las distintas perspectivas. Entonces, me parece que esta mesa refleja eso y creo que aporta en esa construcción democrática, profundamente democrática, ¿no? El silencio que incomoda, así que dejémosle un ratito. No, me hace pensar esto que decís también en los referentes, ¿no? En qué referencias juveniles existen hoy como circulando en la cultura que permitan como en esto de la diversidad y la unidad, ¿no? Eso, transmitir a otros jóvenes ideas de sentido, ideas de participación, ideas de... y en eso siento que, no sé, no veo tan claro, ¿no? Hoy como que nuestra cultura política, la cultura política juvenil, esté dando como referentes claros en ese sentido. O quizás están, pero no están visibilizados, eso sin duda, ¿no? Nada, por eso como seguir apostando en este camino, de conversar, de contar. La gente de Roche y Maldonado. Bueno, precisaban. No, Maldonado. Hola. Esta me venía rebotando en la cabeza la cuestión, pero no sabía si preguntarla ahora o después personalmente, más que nada dirigida a Serrana. Pues Serrana. ¿Sí, no? Tata. Bueno, yo venimos de Maldonado. Un lugar donde realmente convergen muchas personas de muchos lugares y tengo bastante desconocimiento sobre distintas zonas de Montevideo. Vos dijiste que venías de Barrio Sur, lugar, sí, acá, que es actualmente hermoso y también con un pasado duro, por lo que tengo entendido. Me gustaría que contaras un poco sobre a todos y a los que no somos de acá, cómo es ese pasado y cómo es ahora la relación entre los que toman las decisiones, que este gobierno y gobiernos anteriores, entre ustedes, entre esa sociedad, entre esa cultura, si son escuchados, si no son escuchados. Y bueno, nada, esperemos que lo más pronto posible esas gráficas que vos mostraste se puedan revertir. Fue largo, fue profunda. Perdón, acá. Bueno. Para hablar desde el inicio, en el Barrio Sur empezó a poblarse en principios de 1900. Te puedo hablar directamente desde donde nació mi familia, que es el conventillo Medio Mundo. Ahí estaba mi bisabuela, mis abuelos, y mis abuelos tuvieron 8 hijos, entre ellos mi mamá. Y bueno, allí en el conventillo se construyó lo que es la comunidad afro-uruguaya del Barrio Sur. Existía también en ese momento el conventillo Ancina en el barrio Palermo y el conventillo Gaboto en el barrio Cordón. De ahí sale la población afrodescendiente que vivió de manera esclavizada dentro de lo que fue la muralla, la puerta dentro de la ciudadela, Montevideo colonial, digamos. Cuando empieza el proceso ahí no me sale la palabra ahora, pero bueno, cuando empiezan digamos a
vivir en lo que, o sea, a construir la comunidad del barrio, digamos. El primer hecho histórico crudo y duro para la población afro-uruguaya fue en época de dictadura. Y desde ahí es cuando lo que sucedió con la población afrodescendiente, que en un momento quizás se quiso seguir deshumanizando y volver otra vez al proceso, no de esclavitud, pero sí de discriminación dura, lo que pasó fue un efecto rebote, porque en realidad ahí se desalojó forzosamente a mucha gente de su hogar, de sus barrios, de los barrios Sur y Palermo, y se llevó a la periferia de Montevideo, y desde ahí esa gente, lo que sucedió con esa familia fue una reproducción masiva que hizo que lo que sucedía con, por ejemplo, la cultura del candombe, que solo estaba en estos barrios, pasase a estar en todo Montevideo, todo el territorio nacional. Hoy decimos que hay candombe en Argentina, y por ahí, hoy el candombe desde los años 2009 es patrimonio inmaterial de la humanidad y representa al Uruguay como cultura país. Entonces, creo que sí hay una lucha muy grande que viene desde todo ese proceso, que es por eso que yo hablo de que no es algo que nació conmigo, sino que obviamente viene desde ese tiempo. Existe, por ejemplo, una organización que se llama Mundo Afro, que es una de las pioneras y primeras que luchó por los derechos de las personas afrodescendientes aquí en Uruguay. Y desde ahí creo que, que esa lucha constructiva de todos estos años, de más de 70 años, hizo que hoy por hoy Uruguay y la comunidad afro-uruguaya organizada tenga un sostén. Por eso está la ley 19.122, que apareció en el año 2013, pero que bueno, que las cifras obviamente igual todavía muestran que es una desigualdad que persiste en el tiempo, que no viene solo para la población afrodescendiente, pero sí, obviamente nos deja siempre en ese escalón más abajo. Y siento, en realidad, que si bien estamos trabajando y avanzando mucho, de un tiempo a esta parte han sucedido unos cambios que son sustanciales para esto que sucedió. En el año 2022, lo que sucedió en los conventillos se declaró como un delito de lesa humanidad. Desde ahí empezó a trabajar un grupo que se llama Volver a mi barrio, que es de todas las familias de esas personas desalojadas, la posibilidad de volver a vivir en los barrios Sur y Palermo, y empezar a reconstruir su vida desde ahí. Pensando también en que esos desalojos forzosos a las generaciones que siguieron, siendo desalojadas o no, el proceso y la discriminación que se sufrió se siguió perpetuando en el tiempo y obviamente se reflejan en las brechas que tenemos hoy. Pero en ese sentido, después de la ley 19.122 y de todas estas luchas que tenemos, empezar a visibilizar en datos es lo que hace que uno empiece a trabajar y a tener acciones afirmativas para que empiecen a suceder cosas, digamos. Pero en ese sentido, de alguna manera tengo un hilo de esperanza, o veo alguna posibilidad. Hoy siento un trabajo, lo que sí me parece que no es algo que se vaya a cambiar en el Uruguay del hoy, que no es algo que quizás el gobierno que está trabajando hoy pueda hacer algo, pero no creo que vaya a suceder en los próximos 5 años. Pero sí entiendo que es muy importante trabajar con las infancias y las adolescencias hoy para que el futuro de mañana, por ejemplo, yo quisiera que la niña que entra a la escuela hoy no sea la niña que cuando entró Serrana lo primero que le decían era sos la negra de la clase. Entonces, para que eso no suceda es que estoy sentada acá en este momento hablando con todos ustedes y por eso hago el trabajo, porque sé que alguien también lo hizo por mí, me mostró que se podía hacer y en ese sentido creo que todos hoy nos miramos y entendemos que hoy es una manera o una herramienta que tenemos que también empezar
mostrar y a explicar que la información en la etnoeducación y la perspectiva étnico-racial tiene que estar sobre la mesa y poder empezar así a trabajar y hablar sobre el antirracismo y la discriminación racial. Bueno, habló Maldonado, pero sé que está Rocha, sé que hay gente de Rivera, obviamente gente de Montevideo, no sé qué otro departamento, así que, Paysandú también, bueno, así que seguimos escuchando. Yo quería, como, no es una pregunta, pero sí como me dejó pensando. Yo no conocía el colectivo Menstruar en Calle, la verdad no. Sí me parecía haber visto algunas gotitas por la ciudad, pero no lo conocía. Y me deja pensando, claro, lo difícil que fue en realidad algo que nunca se me cruzó por la cabeza, como problematizar, bueno, la menstruación como tal, pero los dolores crónicos que lleva la menstruación, que sufren ciertas mujeres, pasarlo a las mujeres en situación de calle, que siento que eso debe ser aún mucho más complicado de abordar como colectivo, porque supongo que algún caso de alguna mujer con dolores crónicos les tiene que haber llegado, porque es algo que a muchas mujeres le sucede, por más que no tengan un diagnóstico fijo, que si bien es un tema que es problemático para las mujeres en sí, porque hay muy pocos estudios y hay muy pocas mujeres diagnosticadas con las enfermedades que son correspondientes para cada dolor, porque siempre se minimiza el dolor menstrual, siento que para mujeres en situación de calle debe ser aún más difícil, y cómo también para los colectivos que deciden ayudar o activarnos y hacer esas redes, también es un trabajo muy, muy difícil, porque capaz no contás con las herramientas necesarias para contener y abordar todas las posibilidades de casos que pueden aparecer, ¿verdad? Entonces quedo como pensando en eso, de lo importante que es capaz como involucrarse más en estos colectivos, que estoy segura que debe haber más, capaz en mi departamento no, pero me quedo con esa idea de ir activando, tejiendo ciertas redes con otros colectivos feministas para abordar más como este tema y visibilizarlo, porque nada, la verdad vos decías que si bien la menstruación, o sea, se habla más abiertamente de la menstruación, sigue siendo un tema tabú, y las enfermedades referentes a la menstruación y al útero y a los ovarios son enfermedades que no están estudiadas, porque bueno, tenemos una medicina extremadamente machista, pero nada, como para pensar eso también, como que las mujeres sufrimos de unas enfermedades, ciertas enfermedades que no están contempladas por la medicina o no están tan estudiadas como deberían de estar. No sé si alguien más tenía alguna otra pregunta o... Capaz que querías comentar algo. Claro. Sí, no sé, como en esto que vos decías de tener las herramientas como para hacer estos acompañamientos, nosotras como... Yo en esto que decía como del activismo, que lo diferenciamos, lo que sería una militancia o un voluntariado, las que hacemos las rutas calles no somos, o sea, alguien que nos empezó a seguir en Instagram y dice, che, quiero hacer esto, no, tenemos que estar como re cuidado, y como que lo tenemos como más reservado para las que estamos más en el área de trabajo social, que entendemos que sí tenemos como esas herramientas para no ser como asistencialistas o... No sé, ayer hablábamos también, bueno, de qué palabras usamos, cómo nos paramos frente a las compañeras, si vemos que están en una situación de que están realmente como muy en consumo, si tiene sentido acompañarlas o no, si nos rechazan, es como, bueno, hay que aceptarlo y ya está. Como, y en esto también de poner el cuerpo, ¿no? O sea, ellas están todo el tiempo en la calle poniendo el cuerpo y nosotros también como intentamos ponerlo, pero acompañándolas, o sea, que sea algo que sume un poco y que no reste, o sea, como que no sea algo altruista, de que bueno, yo lo hago para sentirme yo bien, de que estoy aportando mi grano de arena, como no, que entendemos que hay un compromiso como más grande. Del trabajo social hablamos siempre como del compromiso ético-político, ¿no? Como de algo que va más allá de la asistencia puntual, de, no sé, arrimar un medicamento o lo que sea. Por allá.
¿Dónde? Pasamos este. Ah, bueno. Cambiamos de... Bueno, ya que estaba hablando Lara, le quería hacer una pregunta que me surgió, que vos mencionaste como que habían surgido como ciertas críticas hacia el colectivo. No me quedó claro y se me hace como bastante inconcebible qué críticas se le podría hacer o por dónde podría venir. Bueno, eso, sé que no es el tema más amigable del mundo, pero sí querías ampliar algo de eso. Bueno, a ver. Ahí, sí. Hemos recibido muchas críticas porque, o sea, nosotros como que tomamos la decisión de hacer un proyecto para mujeres y que siempre como que nos reclaman porque no decimos mujeres y disidencias, como entendiendo en esto de que no hay un solo feminismo. Y por Instagram hemos recibido como muchos comentarios, mensajes por privado, tipo de amenazas de muerte. Y también presencialmente en un conversatorio que se hizo con Sonia Sánchez, porque también muchas mujeres que están en situación de calle se ven atravesadas por la prostitución, y bueno, ella es una gran referente en Argentina como abolicionista de la prostitución, porque nosotros entendemos que no es un trabajo digno, y eso también como que ha generado mucho ruido porque hay posturas muy diferentes. Y bueno, en este conversatorio que se hizo, fuimos violentadas hasta físicamente, o sea, que nos gritaban, nos insultaban y hasta escupieron en la cara. Mientras estábamos hablando también como de compañeras que están desaparecidas en plena democracia, ¿no? Porque capaz que no todo el mundo sabe, pero también pasa como que hay mujeres que muchas veces que están en situación de calle como muy complejas y como desaparecen y de repente están secuestradas en una boca. Entonces... o también en otros lugares que no tenemos ni idea de dónde están, pero que sabemos que no están en sus casas y que en plena democracia no está haciendo nada. Y digo en esto de plena democracia porque también, obviamente que soy re militante por los detenidos desaparecidos, pero que no son los únicos que están desaparecidos. Hay gente que hoy no sabemos dónde está. Y bueno, como que con estos temas es con lo que más hemos recibido como odio. No tanto como... de lo que es el proyecto en general en sí, pero sí algunas de nuestras posturas de líneas de trabajo. Bueno, muchas gracias por compartir. Bueno, si ya no hay más preguntas, en principio agradecerles. Muchísimas gracias por la riqueza, de las intervenciones, por haber compartido, por el debate. Sé que siguen, ahora vamos a hacer un pequeño corte, ¿no? Porque a las 4 comienza la siguiente, así que le vuelvo a agradecer la invitación. Felicitaciones por este encuentro y a disfrutarlo al máximo para provocar el debate, la discusión y la conspiración creativa. Vamos arriba, muchas gracias.